Hola, ¿qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a través de nuestro canal en TikTok. Hoy día vamos con un live. El live de hoy va a tocar acerca de un tema que es muy crítico, que hoy en día como profesionales vinculados a la contabilidad lo tenemos que tener en cuenta. La participación en las utilidades de los trabajadores. Recomendaciones al cierre del 2024. ¿Qué es lo que pasa con este tema? En primer lugar, hay que recordar que cuando nosotros vamos a utilizar el término que se llama aquí participación en utilidades, en primer lugar, lo que sabemos contabilidad, nos vamos a dar cuenta que ese concepto, utilidades, realmente para efectos de cálculo no aplica. Es decir, la determinación de la participación o utilidad de los trabajadores no se hace sobre utilidades. ¿Ah? Qué curioso, no se hace sobre utilidades. Entonces, la pregunta es, ¿sobre qué se trabaja esta participación? ¿Cuál es la base de cálculo? ¿No? Y eso es justamente lo que quiero compartir con ustedes. Ahora, hay que recordar que esto es importante trabajarlo dentro de el cierre del año. El cierre de 2024, la primera semana de enero, la segunda semana de enero, nosotros tenemos que tener muy en cuenta cómo trabajar este detalle. Ahora, para poder enfocarnos de mejor manera, vamos a revisar qué reglas nos da a conocer la administración tributaria a través de su cartilla y luego vamos a ver también qué dice el plan contable y cómo no, le vamos a echar algunos números para tener un mejor entendimiento. La Cartilla SUNAT, en su página número 53, nos señala lo siguiente. A ver, vamos a ver si logra visualizar acá. Me dicen, perfecto, entonces lo tenemos ahí. Bien, entonces, ¿cómo trabajar esto? Participación de los trabajadores en las utilidades. Dionisio dice que no calza con el tema de la utilidad, ¿no? No calza con la utilidad, sino por qué se sale. Vamos a ver. Hay una norma, esto está referido a una norma laboral, que es el decreto legislativo 892, que a su vez se modificó. No sé si acá en la referencia SUNAT, no, está la ley 31.110, se modificó. Y estableció el derecho de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Ojo, al régimen laboral de la actividad privada, ¿ya? A participar en las utilidades de las empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría. Como ustedes sabrán, cuando nosotros hablamos de rentas de tercera categoría, hacemos referencia a eso que se llama rentas de carácter empresarial o rentas de negocio, ¿ya? Ahora, acá viene el pequeño detalle, así que quiero que lo observes. Aquí viene el pequeño detalle. ¿Cuál es ese detalle? Me dicen. Muy sencillo, nos dice, se va a distribuir parte de estas en función de un porcentaje, pero el porcentaje, mira, ¿sobre qué se aplica? Pues se aplica sobre la utilidad, me dicen. No, ahí viene el pequeño problema. Tú sabes que para determinar la participación en utilidades tenemos un porcentaje, ¿ok? Ok, de acuerdo a lo que vamos a ir más adelante. Pero ese porcentaje no se aplica sobre utilidades, para nada, no se aplica sobre... Entonces, Dionisio, ¿sobre qué se aplica? Se aplica sobre la renta anual antes de impuestos, ¿ya? Se aplica sobre la renta anual antes de impuestos. Entonces, si yo quiero calcular la participación utilidad de los trabajadores, no es que agarro mi balance de comprobación y listo. No, tengo que llegar a algo que es la renta anual antes de impuestos. Ojo, la renta anual antes de impuestos es muy diferente a la renta neta imponible. Son dos cosas diferentes. Ahora, por otro lado, la referida participación constituye un gasto deducible, okay, pero ahí viene el problema. Cuando la norma tributaria dice gasto deducible, siempre está sujeta a alguna condición. Siempre está sujeta a alguna condición. Entonces decimos, es gasto deducible siempre y cuando sujeto a qué condición. ¿Cuál es la condición? ¿No? Que se pague antes de la fecha de vencimiento de declaración anual del impuesto a la renta. Ok.
Muy bien, entonces, ¿sobre qué determino nuevamente la participación utilidades? Otra vez refuerzo, es la cartilla de SUNAT por si acaso. Se calcula sobre las utilidades, no se calcula sobre las utilidades. Se calcula sobre la renta imponible del ejercicio gravable. Que llámese renta neta. Se calcula sobre la renta neta. Ya, dicho saldo se obtiene luego compensar la pérdida de ejercicios anteriores, sin que incluya deducción de participación de utilidades y demás. Ya, entonces, ¿cómo es eso, Dionisio, sin que incluya la deducción de la participación en las utilidades? ¿Cómo es que nosotros vamos a considerar ese esquema? ¿Ya? Ojo, en un momento más vamos a la práctica. Ahora, hay que recordar que la cartilla SUNAT nos hace recuerdo de la tasa de porcentajes, ¿no? De acuerdo a la actividad que realiza la empresa. Por ejemplo, nosotros tenemos para pesquera 10%, telecomunicación 10%, para industrial 10%, minera 8%, minera 8%. ¿Qué más tenemos nosotros por acá? Comercio al por mayor y al por menor 8%, restaurante 8%, agraria 5% y otras actividades 5%. ¿Ya? Entonces tenemos ese porcentaje, pero ese porcentaje, como vamos a ver en un rato, no aplica sobre las utilidades, sino aplica sobre renta neta imponible. ¿Ya? Aplica sobre renta neta imponible. ¿Ok? Muy bien. Y una regla más y pasamos a números. Esto tiene que ver con la contabilización. ¿Cómo se contabiliza? La contabilización está asociado a normas contables. La contabilización está asociado a normas contables. ¿Ya? Ojo, ojo con ese detalle. Entonces nos dice, para efectos de su contabilización, el Consejo Normativo de Contabilidad con resolución tantos tantos ha precisado que para el reconocimiento de las participaciones, perdón, ha precisado que para el reconocimiento de las participaciones de los trabajadores, ¿ya? En las utilidades de las empresas determinadas sobre la base tributaria. Mira, ahí te dice contablemente, cuando de pronto uno tiene que decir como contador, este, cuando voy a hacer un asiento, ¿qué cuenta uso? No se pregunta. Cuando voy a usar un asiento, ¿no? Voy a realizar un asiento, ¿qué cuenta uso? Es la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Qué cuenta uso? ¿No? Cuando voy a hacer algo asiento. Entonces, cuando yo me planteo esa pregunta, desde el punto de vista de normatividad contable, tiene un nombre y apellido esto, se llama reconocimiento. Cuando tú dices, ¿y será un activo, será un pasivo? ¿Qué código será? Entonces, ahí estamos refiriéndonos a algo que se llama reconocimiento. ¿Ya? Entonces, cuando tú es un activo, es un pasivo, es un ingreso, es un gasto, eso se llama reconocimiento. ¿Ya? El reconocimiento ya sabemos que es gasto, ¿no? Pero que hemos podido observar, pero eso se determina sobre la base tributaria. Sobre la base tributaria. ¿Ya? Base tributaria. Se verá de ser de acuerdo con la NIC número 19, ¿no? Y no otra NIC. Esto está desde el 2011. ¿Ya? Entonces, eso se trabaja de esa forma. ¿Ok? Muy bien, ya tenemos entonces nuestras reglas básicas. Entonces, teniendo nuestras reglas básicas, nosotros ya podemos trabajar, si se puede decir así, algunos casos numéricos. Entonces, vamos a valernos de una hoja de cálculo para poder trabajar este esquema. Muy bien, entonces, a ver, vamos a aumentarle un poquito el zoom. Y ahí está. A ver, entonces empezamos. Primero, yo tengo acá, siempre cuando nosotros vamos a realizar el cierre contable, ¿ya? Nosotros tenemos algo que se llama balance de comprobación. Y en el balance de comprobación, nosotros tenemos un detalle importante. Nos muestra el resultado.
que puede ser, como ustedes saben, una utilidad puede ser una utilidad o una pérdida. ¿Ya? Puede ser una utilidad o una pérdida. Pero acá viene el detalle. Acá viene lo más importante, estimados colegas. Muchas veces colegas dicen, bueno, voy a determinar la participación de utilidades, voy a trabajar esto en la contabilidad, todo eso. Pero yo le digo, amigo, tu balance de comprobación, este que subo a Sunat me dice, ¿tiene utilidad? Pues me dice, tiene utilidad. Cuando nosotros trabajamos estos temas, participación de utilidades, impuesto a la renta, cierre, nosotros tenemos que tener en consideración, ¿ya? Nosotros tenemos que tener en consideración lo siguiente. ¿Qué cosa hay que tener en consideración de inicio? ¿Qué tipo de utilidad nosotros tenemos que considerar para calcular esto? ¿Hay tipos de utilidad, Dionisio? Sí, claro que sí. Claro que sí. Cuando yo me enfrento a un balance de comprobación, hay que checar. Por ejemplo, yo tengo una utilidad antes de impuestos. Ya. Tengo una utilidad antes de participaciones e impuestos. Puedo tener una utilidad después de impuestos. Voy a hallar eso. O también una utilidad neta. Claro, como contador nosotros tenemos que saber eso. Entonces, cuando tú sacas tu balance de comprobación, ojo, ojo, ojo con esos temas. Ojo con esos temas. Entonces, teniendo en cuenta este esquema, lo que nosotros nos preguntamos es cuál es la utilidad con la cual yo tengo que trabajar la determinación de la participación de utilidades. Repito, ¿cuál es el tipo de utilidad con el cual tengo que trabajar? De esas cuatro. Puede ser una pregunta. Puede ser una pregunta de evaluación. Puede ser una pregunta para efectos de ingresar a ser practicante, analista, como contador. Se les puede pedir esa pregunta. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Ya nos dio un tip ahí en teoría, ¿no? Nos decía, bueno, si quieren trabajar con esto, tiene que ser esto. Aquella que no incluya la participación y utilidad de los trabajadores. Cuando yo voy a aplicar esto, sí debe estar ahí. Entonces, usualmente yo le llamo a esto balance de comprobación número 1. Con eso trabajo. ¿Ya? Entonces, Dionisio, entonces yo ya tengo mi utilidad antes de participaciones e impuestos. Sí. ¿Cómo entonces llegaríamos ahí para determinar una participación? Colocar por acá el detalle. Bueno, acá yo tengo entonces mi utilidad. Digamos que asciende a un importe de 152.000. Entonces acá. Ahí está, 152.000. Ahí lo tenemos, 152.000. ¿Ya? Entonces, a esto resulta que sobre esto yo no puedo aplicar. Dionisio, sobre eso seguro va a calcular su participación. No, para nada. Para poder aplicar, yo tengo que llegar a que esto se convierta en una renta neta antes de impuestos. ¿Ya? Que es muy distinto a renta neta imponible. La renta neta imponible es donde nosotros vamos a obtener y calcular el impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Muy sencillo, porque aquí tenemos nosotros los reparos. ¿Qué son los reparos, Dionisio? Los reparos son aquellos conceptos que nosotros los contadores hacemos con respecto al año para determinar el impuesto a la renta, las adiciones y deducciones. Por ejemplo, acá yo puedo tener gastos sin comprobante de pago, puedo tener exceso de gastos de representación, puedo tener, se me ocurre acá, eh, exceso, ahí está, exceso, todos son excesos, ¿no? De gastos sustentados con boleta de venta,
etc, etc. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reparar. Procedo a sumar. Y recién cuando he llegado a este punto, yo puedo decir, en efecto, ahora sí puedo trabajar participación utilidades, porque la participación utilidades no se determina en función de una utilidad, no se determina en función de una utilidad, sino se hace sobre una renta neta antes de impuestos. Entonces, a eso yo le aplico porcentaje. Entonces, teniendo en cuenta esta secuencia, nosotros tendríamos la siguiente idea o concepto a considerar. Observen, ¿cómo lo haríamos? Muy sencillo. Participación. Dades, sácate de errores. No, no es 29.5. No estás hallando el impuesto a la renta, Dionisio. ¿Qué estás hallando? Participaciones. En participación nosotros usamos la tasa. De acá, ¿no? Tasa. Por ejemplo, se me ocurre que es comercial, 8%. ¿Ya? 8%. Acá. Ahí está. Entonces, ¿cuánto asciende mi participación en utilidades? Listo. Ahí está. Entonces, ya hemos llegado a determinar. Pregunta, ¿la participación en utilidades se obtiene? ¿La participación en utilidades se obtiene sobre la utilidad? No. No, 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 no es así. Se obtiene ¿sobre qué cosa? Sobre la renta neta, la renta neta antes de impuestos, ¿ya? Ojo con eso. Ahora, ¿cómo contabilizaría es la pregunta, ¿no? Y entonces, en la cartilla nos dice, bueno, aplica la NIC 19, ¿no? Y entonces al plan contable yo le pregunto, plan contable, ¿cómo voy a hacer para contabilizar esto? En el plan contable, en el catálogo de cuentas, nosotros tenemos lo siguiente. A ver, buscamos participación de las utilidades. Acá está. Participación corriente y participación diferida. Ahí lo tenemos. ¿Ya? En este caso particular, nosotros vamos a trabajar con la participación corriente. ¿Ya? Ok. Mucho cuidado con trabajar diferido. Participación corriente. Entonces aquí agarro y hago el siguiente asiento contable. Vamos a ver, perdón. 62941. Entonces el asiento contable sería el siguiente. 62941 por con abono a la 41.3. Participaciones por pagar. Participaciones por pagar. Ah, Dionisio, ahí falta asiento. Sí, el asiento de destino. Sí, todavía no necesito explicarlo. Entonces, esto es la participación de utilidades. No es un asiento de cierre. La participación de utilidades no es un asiento de cierre. Es un asiento como una operación más, como una compra, como una venta, como un cobro, como un pago, pero se hace al cierre. ¿Ya? Se hace al cierre. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta ese detalle. ¿Ya? Entonces no olvidemos todos estos tópicos, estas recomendaciones que les estamos dando a través de este en vivo. ¿Ya? Participación, utilidad de los trabajadores, recomendaciones al cierre. Ojo cómo tenemos que llegar a estos puntos. ¿Ya? Muy bien. Si deseas ver la versión completa del presente material, lo puedes ver más adelante en nuestro canal de YouTube. En YouTube nos ubicas como CPC Dionisio Canagua. Y si aún no nos sigues en TikTok, lo puedes hacer. Vas al enlace de acá arriba y te pones seguir. ¿Ok? Y de esta manera puedes ver nuestro material en secciones pequeñas o también una sesión larga como la de hoy día, que hemos hablado de participación y utilidad de los trabajadores. Y si deseas contar con nuestro servicio de asesoría,
contable tributario, puedes coordinar con la señorita Claudia Ramírez al WhatsApp 958-672-735. WhatsApp 958-672-735. ¿Ok? Entonces, un gusto haber podido compartir con todos ustedes. Espero que hayamos aprendido más acerca de este tema y hay que ser muy cuidadoso con lo que dicen las normas, ¿no? Método literal. Ojo con ese detalle. Muchas gracias por su atención. Nos vemos más adelante.